Juan Javi. Este. Arrastion, saio hau publikoa da, saio grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazaguteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Vais a arrendaren lehenengo puntua, 1297/2018 eta 2172/2018 espedienteak honestea 2018ko apirilaren 26ko maiatzaren 2ko eta uztailaren 5ko bilkuren aktak. Punto 1 del orden del día, expedientes 1297/2018 y 2162/2018, aprobación de las actas de las sesiones del 26 de abril, 2 de mayo y 5 de julio de 2018. Irene, ¿me quedes? Nada que decir, nos vamos a abstener, sin más. Mila esker. Nela? Arrastion guztioi, gauza bera. Eskerrik asko beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Bigarren puntua, 271 zenbakiko dekretutik 275 zenbakira artekoen berri emotea. Segundo punto, dación cuenta de decretos desde el número 231 hasta el número 975. Hirugarren puntua, 2212/2018 espedientea. Laian auzoko 2302 errepidean retolako erreka gertatu den laur jauzia konpontzeko larrialdi lanak esleitzeari buruzko 965/2018 espedientearen berri emotea. Tercer punto del orden del día, expediente 2212/2018, dación cuenta decreto 965/2018 de adjudicación de obras de emergencia para arreglo del desprendimiento de la carretera BI3602, Arroyo de Rétola, en el barrio de La Llana. Bueno, un poco el histórico de esta actuación comienza en las grietas que en este punto se detectaron en abril, en el carril derecho sentido Zaya, la carretera BI3602, a la altura del barrio de La Llana. En aquel momento se hizo una valoración técnica y se aplicó un sellado a esas grietas, a la vez que se iniciaban los trámites para contratar los servicios de un ingeniero de caminos externo. En junio se constató la ampliación de las grietas, procediendo a cerrar el carril derecho con vallas y a regular el paso alternativo con semáforos. Igualmente se comenzó la redacción de un complejo proyecto de actuación estructural, tanto en el vial como en el paso de los arroyos Rétola y Pajaza que confluyen en ese punto, y se tramitó la pertinente autorización de URA. El siguiente episodio se ha producido el 17 de agosto con el desprendimiento de la parte de la carretera objeto de seguimiento, y en ese punto se comienza una actuación de urgencia, tal y como recomienda el informe técnico que obra en el expediente. Por este motivo se contratan las obras necesarias por el procedimiento de urgencia, y al aplicar este procedimiento de urgencia es preceptivo dar cuenta de ese decreto de adjudicación en este pleno, que es lo que estamos haciendo. Se estiman que las obras terminarán dentro de 2 semanas con la reposición del tráfico en ambos sentidos en condiciones de total seguridad, y también es procedente explicar que esta actuación no es óbice para continuar con la redacción de un proyecto más completo de mejora definitiva del ámbito, incluyendo las redes de saneamiento, canalización de los regatos de Rétola y Pajaza y refuerzo estructural del puente y del vial, así como la construcción de escolleras en los aledaños. En resumen, esta actuación de emergencia va a permitir volver a restablecer el tráfico en ambos sentidos con total seguridad, pero no quita a que se siga trabajando en un proyecto más complejo, más completo, a medio plazo. Laugarren puntu, udalarentzat interesgarriak diren gaien berri ematea. Cuarto punto, dación cuenta de asuntos de interés municipal. Simplemente queríamos dar cuenta de un asunto, como es la presencia desde el 16 de agosto de una secretaria y una interventora en acumulación para asistirnos en el ayuntamiento. Tras realizar múltiples gestiones, estamos satisfechos de poder dar la bienvenida a Teresa
y Aichiar, que han comenzado a ejercer de secretaria e interventora en acumulación respectivamente. Quiero agradecerle su disposición para atender a este ayuntamiento, aunque sea parcialmente como complemento a sus obligaciones en los respectivos ayuntamientos de Elorrio y Carrancha. Quiero agradecer igualmente que nos hayan permitido esta posibilidad tanto la alcaldesa de Elorrio como el alcalde de Carrancha, y evidentemente sigue siendo una importante carencia la no presencia permanente, diaria y a tiempo completo de secretaria e interventora con habilitación nacional en este ayuntamiento, por lo que seguiremos incluyendo estas dos plazas vacantes en los concursos anuales de ámbito estatal y foral. Apelo a la responsabilidad de la corporación para limitar a lo estrictamente imprescindible las peticiones a la secretaria e interventora que nos asisten, como digo, parcialmente y por añadidura a su labor a tiempo completo en sus respectivos consistorios. Bosgarren puntua, bi-6-bi / 2017 espedientea. Behin betiko honestea, enkarterriko suhiltzaile etxeko sistema orokorren plan berezia, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailaren txostena aintzat hartuta. Quinto punto del orden del día, expediente 2772/2017, aprobar definitivamente el Plan Especial de Sistemas Generales Parque de Bomberos en Carterri, condicionada al contenido del informe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Bueno, paso a dar la palabra al presidente de la Comisión Informativa de Ciudadanía para que nos explique el punto a someter a debate y luego daré la palabra a cada uno de los portavoces pues por un tiempo igualitario de 5 minutos. Luis Mesedes. En este momento el plan especial tiene la aprobación provisional y el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Se entiende que el informe de Medio Ambiente, que es preceptivo, debería haber sido anterior al informe de la COPU, pero no ha sido así. Han emitido informes favorables sin el informe de Medio Ambiente. Además, el Departamento de Medio Ambiente está representado dentro de la COPU mediante la siguiente representación: el viceconsejero o viceconsejera de Medio Ambiente y los directores o directoras competentes en materia de ordenación del territorio, de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental del Gobierno vasco. Y aún así, la COPU ha emitido informe favorable sin tener el de Medio Ambiente. En cualquier caso, la aprobación definitiva debe contener lo establecido en el informe de este departamento, por lo que, en caso de aprobarse el plan definitivamente, deberá ser condicionado a lo que se recoja en este informe. En caso de que se requiera realizar modificaciones en el plan especial, si estas son sustanciales, se deberá rehacer el documento y volver a exponerlo y seguir todo el procedimiento. En caso de que no fueran modificaciones sustanciales, se podría proceder a realizar la modificación del documento y aprobarlo definitivamente con los cambios realizados. Y en caso de que no se requieran modificaciones, la aprobación definitiva anterior, es decir, la de hoy, serviría y se podría proceder a publicar el plan completo. El artículo 93.3 de la Ley 2/2016 dice que el acuerdo de aprobación definitiva podrá condicionarse a la inclusión de modificaciones en determinaciones del plan parcial, siempre que no afecten sustancialmente a su contenido, y condicionar su publicación a la presentación del texto refundido que las recoja. En caso contrario, se denegará su aprobación. Tal y como comentamos en comisión, se desconoce lo que va a decir el informe de Medio Ambiente, pero según las conversaciones ya telefónicas mantenidas con ellos, y a falta de la revisión del borrador en el que pueda cambiar de parecer, parece ser favorable. Habiendo pasado el plazo que Medio Ambiente tenía para emitir el informe de 4 meses, traemos a pleno la aprobación definitiva condicionada a dicho informe. Vale, pasamos a dar turno a los 3 portavoces en turnos que ruego sean de 5 minutos. Tomo la palabra como portavoz de Zayabay y paso a explicar, por una parte, el histórico de la cronología de acciones por parte del equipo de gobierno, que esperemos que culminen pronto en la construcción de un nuevo parque de bomberos para Encarterri y en Zaya, y por otra parte, pues las razones de alguna forma proactivas para traer la aprobación final condicionada a este pleno. En cuanto a la cronología, explicar que la Diputación Foral de Vizcaya cuenta con 8 parques de bomberos distribuidas por toda su geografía. Todos ellos se han ido renovando, salvo los de Guernica y Encarterri. Ante la necesidad de renovación del Parque de Bomberos de Encarterri, el Ayuntamiento de Zaya se pone a trabajar para buscar una nueva ubicación. Concretamente, a finales de 2011, realizamos un estudio que demuestra que la ubicación ideal para el Parque de Bomberos no es la actual, sino que debería acercarse al centro de Zaya debido a su situación central de los 3 municipios principales, a la cercanía a la mayor parte de la población, industria, etc. Buscamos 4 ubicaciones con las características que nos había trasladado el entonces director de servicio y ofrecemos esas alternativas. Tras múltiples reuniones durante 2 años, reclamamos una respuesta durante 1 año, pero a pesar de haberse prometido que se tendría
decidido la ubicación en esa legislatura, no fue así y terminó sin esa decisión la anterior legislatura. Tras nombrarse nueva diputada y nuevo director del servicio, concertamos de nuevo cita en septiembre de 2015 para retomar el tema. Dicen ser conocedores del estado del parque y de la necesidad de construir uno nuevo. Les presentamos todo el histórico y deciden dar un paso más, concertando una nueva cita en el Ayuntamiento de Zalla entre técnicos de ambas entidades. Tras esta reunión, se concerta una nueva reunión en Zalla a la que asisten el director del servicio, el subdirector y Luis Martínez como concejal del Ayuntamiento de Zalla. Vemos el terreno propuesto y otro que propone la Diputación. Les enviamos documentación que demuestra que este otro terreno propuesto por Diputación es de relleno de la construcción del Corredor del Cadagua y deciden hacer una cata en el terreno propuesto en Gallardi para ver si el terreno es apto. Nos contestan que sí es apto, pero no tenemos respuesta oficial de la decisión de construir el nuevo parque hasta el 22 de junio de 2016. En junio de 2017, un año después, firmamos el convenio para la implantación del Parque de Bomberos de Encarterri en Zalla. Para la construcción del Parque de Bomberos en la parcela del polígono industrial Aréchaga ha sido necesario elaborar un plan especial. Se aprobó inicialmente y se envió a la COPU. En enero de 2018 se aprobó provisionalmente y tras esta aprobación se envía el documento a Medio Ambiente para que lo validen. Tienen un plazo de 4 meses para contestar. Como ha explicado Luis, han transcurrido ya esos 4 meses, no ha habido respuesta de Medio Ambiente, pero es preceptivo ese informe de Medio Ambiente para poder publicar y aprobar finalmente este plan especial, pero entendemos que es conveniente una medida proactiva por parte de este ayuntamiento, aprobando en este pleno finalmente este plan especial de forma condicionada a la llegada del informe de Medio Ambiente. Telefónicamente se ha trasladado que el informe no va a ser favorable, por lo tanto, si esto es así, no habría más que añadirlo al expediente y trasladarlo a exposición pública. En caso de que el informe implicara modificaciones, pues habría que volver a tramitar esa aprobación final. Entendemos conveniente esta medida proactiva para que no haya ningún retraso adicional, ni un día de retraso adicional debido al Ayuntamiento de Zalla y también por el hecho de que hoy celebramos un pleno ordinario, el siguiente pleno será en noviembre y como faltan 2 meses para ese nuevo pleno, entendemos que esta medida pues, permitiría inmediatamente publicar el plan especial en cuanto llegue el informe de Medio Ambiente. Irene. Bai, eskerrik asko, arratsalde guztioi. Bueno, nuestro voto va a ser favorable. Nosotros, por supuesto, estamos a favor de que se construya el nuevo parque de bomberos también en Zalla. Hasta donde yo tengo conocimiento, la Diputación Foral de Vizcaya siempre ha querido ubicarlo en el mismo municipio en el que estaba anteriormente, no modificar la ubicación a otro municipio. Y el alcalde nos ha explicado un poco los trámites entre las dos administraciones para elegir la mejor ubicación. Dicho esto, a partir de que se decide que se debe hacer un plan parcial en el municipio para poder construir la infraestructura. Bueno, han pasado la verdad que varios meses desde que se aprueba el convenio en este pleno y que se aprueba inicialmente o provisionalmente el plan parcial. Y el último trámite que parece ser que faltaba era este informe de medio ambiente del Gobierno y nuestra duda era en la comisión si efectivamente, siendo preceptivo el informe, era posible hacer una aprobación definitiva de este plan, puesto que los procedimientos están para cumplirlos. Mi compañero Juanra hizo la consulta a la secretaria en la comisión y, si no estoy equivocada, lo que se trasladó es que una vez que la administración que tiene que emitir el informe lleva ya desde más de 4 meses con la documentación en su poder, se puede hacer esta aprobación condicionada y es perfectamente ajustada a derecho. En ese sentido, nosotros vamos a dar nuestro voto a favor. Sabemos que la Diputación Foral de Vizcaya está esperando como agua de mayo que se apruebe ya definitivamente este plan parcial, porque tiene en los presupuestos del ejercicio 2018 ya todo el dinero disponible para comenzar las obras, pero los trámites, bueno,
administrativos han hecho que lleguemos a la fecha de septiembre sin la aprobación definitiva. Esperemos que se emita el informe lo antes posible, que no haya que hacer una posterior modificación porque no haya modificaciones sustanciales y que puedan iniciarse las obras a la mayor brevedad. Nada más. Mila esker. Nela mesedes? Bai, bueno, prozeduraren prozedura diraun bitartean guk ere azaldu dugu gure jarrera. Hemos ido explicando nuestros puntos de vista a lo largo de todo el proceso. En la primera comisión dijimos que entendíamos la mejora del servicio, a pesar de que a 3 municipios de la comarca se va a llegar más tarde. Entendíamos y reconocíamos el trabajo de entregar una parcela que está fuera del área de inundabilidad. Hicimos el comentario de que nos hubiera gustado que ese mismo trabajo se hubiera hecho para otras infraestructuras también necesarias en este municipio. Entendíamos también el interés por mejorar el empleo público que se nos trasladó desde el equipo de gobierno, a pesar de que el empleo público en este caso no es competencia del ayuntamiento. También dijimos que nos hubiera gustado también que este mismo celo se hubiera tenido con el empleo público municipal. Y dijimos en la última comisión que al proceso le había faltado participación ciudadana. Ha habido una modificación de normas o ha habido una parcela que se ha tenido que modificar o reordenar para poder construir el parque. No se ha convocado al Consejo Asesor y también dijimos que nos hubiera parecido interesante haber conocido las alegaciones o propuestas de las asociaciones, lo que era el periodo de participación ciudadana a través de las asociaciones ecologistas Recreativa Eguzki-Zaleak, Ecologistas Marchan Vizcaya y la Asociación de Grupo Ecologista Otxoaren Taldea, una asociación del municipio, que hubiera sido interesante que hubiéramos tenido sus pareceres. Reconociendo todas las cosas que hemos dicho, vamos a abstenernos. Mila esker. Pasamos a dar un segundo turno de intervención de 2 minutos a cada uno de los portavoces. En el uso del turno de Zayabay, tengo que decir, ante la frase de Irene Pardo de que siempre ha querido la Diputación ubicarlo en el mismo municipio, que esto es mentira, esto no es cierto. Es decir, en el histórico ya hemos explicado que el diputado general prometió que iba a hacer pública la ubicación del nuevo parque de bomberos de Encarterri en la anterior legislatura y que lo iba a hacer antes de 2015. Esto lo dijo y no se cumplió. Terminó la legislatura y no se hizo público la ubicación del nuevo parque. Si la Diputación siempre hubiera querido ubicarlo en el mismo municipio, pues lo habría dicho y no lo dijo. Recuerdo que el actual parque está ubicado en el municipio de Zaya, aunque está lindando con el límite con Balmaseda. Además, esto no es cierto porque yo lo puedo decir, presencialmente he estado en reuniones en las que los responsables de Diputación han dicho que iban a considerar otras opciones y que iban a pedir ubicaciones a Balmaseda y a Güeñes. Es más, en otra reunión también se dijo que había otra ubicación propuesta por Balmaseda. Es decir, no es cierto que siempre haya querido la Diputación ubicarlo en el mismo municipio en el que ya estaba. Es falso. Por otra parte, a lo comentado por Nela, sí que tengo que puntualizar que no ha habido una modificación de las normas especiales. La tramitación de un plan especial no es una modificación de las normas subsidiarias y no es preceptivo la convocatoria del Consejo Asesor para este tipo de trámite. Evidentemente, nuestro interés siempre ha sido agilizar los trámites y esto no impide que sí que haya habido un traslado de documentación a las diferentes asociaciones y de petición de aportaciones de las diferentes asociaciones que se hace a través de Medio Ambiente y a Medio Ambiente le hemos solicitado que nos dé traslado también al Ayuntamiento de esas aportaciones de las diferentes asociaciones, es decir, se ha seguido el procedimiento establecido. Eskerrik asko. Irene, 2 minutos, mesedes. Bai, eskerrik asko. Yo sí solicitaría al alcalde un poquito más de respeto con las intervenciones de los miembros de esta corporación. Y centrándome en el asunto, únicamente he trasladado lo que me consta. De la misma manera que el alcalde ha trasladado lo que a él le consta, yo he trasladado lo que a mí me consta, que ni a la Diputación anterior ni a la actual tenía
en sus planteamientos el cambio de ubicación independientemente de otras propuestas. Nada más, eskerrik asko. Mi esker. Nela. Bueno, en este momento no recuerdo qué es lo que he dicho. Lo que sí es que una de las parcelas es una parcela que no es urbanizable. Ya se ha tenido que ver, no sé, pero con la elaboración del plan especial para poder hacer el equipamiento de usos, se ha podido o se va a poder construir en una de esas parcelas. No sé si eso es un cambio de norma o no. Vale. Sí que es cierto que eso lo permiten las normas subsidiarias de Zalla. Por otro lado, esto es un plan especial. Está definido como un plan de elaboración pormenorizada, es cierto. Y digo lo que dije en comisión. Euskal Herria Bildu presentó una enmienda al reglamento del Consejo Asesor para que fueran debatidos en el Consejo Asesor las modificaciones de los planes estructurales y de los planes pormenorizados. Enmienda que fue rechazada con los votos del equipo de gobierno. O sea, si no se ha discutido en el Consejo Asesor ha sido porque Zalla Bai no ha querido. Mila esker. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Seigarren puntua, 2-2018 espedientea 2018ko azaroaren 18ko herritarren kontsultaekin bat egiteko mozioa. Sexto punto, expediente 2727/2018, moción de adhesión a la consulta ciudadana del 18 de noviembre de 2018. Doy la palabra al presidente de la Comisión Informativa de Ciudadanía, Luis Mesedes. Bueno, se trae esta moción a la Comisión de Ciudadanía y se dictamina con la petición del PNV de un informe jurídico sobre la legalidad de esta moción. Se presenta el informe jurídico y, bueno, en la conclusión dice que se trata de una iniciativa privada, la aprobación de la moción... Perdona, Luis, igual le corresponde o es más correcto que sea la propia Teresa quien resuma las conclusiones de su informe, si te parece. Sí, como resumen del informe jurídico facilitado, a petición del Grupo Municipal EAJ, se concluye que se trata de una iniciativa privada. La aprobación de la moción por el Ayuntamiento de Zalla no altera su naturaleza, convirtiéndola en una iniciativa pública municipal. En segundo lugar, el apoyo a la iniciativa de consultar y la difusión solicitada sin coste económico para el Ayuntamiento es conforme a derecho, dado los términos en los que está planteada la moción. La aprobación de la moción no exime a la entidad organizadora de recabar cuantas autorizaciones sean precisas de todas las administraciones competentes por razón del espacio y modo en que se materialice. Y finalmente, en consecuencia, se informa de la legalidad de la moción incluida en el orden del día indicado y en los términos expuestos. Bueno, ha venido un representante de Guresku Dago Zalla, Ibai Vascones, para leer la moción. Bueno, arratsaldeon berriro. Ilusioz aurkezten dugu mozio hau, eta, bueno, esandakoa, guztiok batera onartzea espero dugu benetan. Moción de adhesión a la consulta ciudadana del 18 de noviembre de 2018. Guresku Dago surgió con el claro propósito de promover el derecho a decidir en toda Euskal Herria. Esta iniciativa se sustenta en 3 pilares básicos. Somos un pueblo, uno de los más antiguos de Europa, asentado en un territorio común, con una idiosincrasia propia, con un idioma singular y único. Por lo que la comunidad que conforma la ciudadanía vasca tiene la personalidad y voluntad necesarias para ser sujeto de todos los derechos colectivos que la legislación internacional reconoce a los pueblos. Somos un pueblo heterogéneo. Por ello, queremos construir nuestra convivencia sobre 3 fundamentos: la cooperación en torno a los objetivos y valores que compartimos, el respeto hacia los modos de pensar y proyectos que nos diferencian y la posibilidad de elegir libremente entre cualquiera de ellos. Tenemos derecho a decidir. El derecho a decidir es el instrumento democrático más adecuado para solucionar los conflictos de pertenencia. Corresponde a la ciudadanía de Euskal Herria elegir libremente su futuro, con el objetivo de que nuestro desarrollo social sea completo y sostenible. Situamos la decisión sobre el estatus político en el eje de nuestra dinámica, reconociendo al mismo tiempo que el derecho a decidir alcanza todos los ámbitos y niveles de las personas y los pueblos. Es la hora de la ciudadanía,
Se ha abierto la etapa de la ciudadanía soberana en el mundo como el mejor instrumento para garantizar los derechos de las personas y de los pueblos. La activación ciudadana y el empoderamiento de esta es la mejor garantía del desarrollo colectivo. Y el trabajo colaborativo de la ciudadanía conseguirá que ese desarrollo integre a todas las personas. Los temas que tenemos entre manos exigen la participación de todas y todos. Objetivo. Guresku Dago tiene como objetivo materializar, en colaboración con diferentes agentes del país, el derecho a decidir de la ciudadanía vasca, teniendo presente la voluntad de la ciudadanía en su espacio de referencia. En este marco, Guresku Dago tiene la intención de llevar a cabo en el municipio de Zalla una consulta ciudadana el próximo 18 de noviembre de 2018. Es por ello que el Ayuntamiento de Zalla apoyará la celebración de dicha consulta, dándola a conocer y animando a sus habitantes a participar en la misma. Y esto es la moción. Ya. Bueno, paso a dar el turno de 5 minutos a cada uno de los portavoces de los grupos municipales. Como portavoz de Zalla Bay, respecto a esta moción, pues creo que tenemos que decir que Zalla Bay está comprometido con permitir también las aportaciones de colectivos ciudadanos diferentes a los partidos políticos para construir un mejor pueblo, y en este sentido se han dado pasos claros, como permitir la presentación de mociones populares dentro del ROM y otras iniciativas. En esta línea, de forma natural, Zalla Bay apoyará la manifestación de las inquietudes de colectivos ciudadanos de Zalla y la celebración de consultas, como es el caso de lo que propone Guresku Dago Zalla. Tenemos antecedentes de otras mociones populares por colectivos diferentes de partidos políticos que han tenido cabida en este pleno, como la que se aprobó por unanimidad, impulsada por Enkarterrin Behar Dugu, y entendemos que en ese mismo contexto la posición de Zalla Bay no puede ser otra sino votar a favor de esta moción tal cual está planteada, sin cambiar ni un punto ni una coma. Entendemos que, no compartimos el planteamiento que hizo el Grupo Municipal de Nacionalistas Vascos en la comisión informativa en cuanto a que literalmente se dijo que debía dejarse al margen a las instituciones de este proceso. Yo creo que nosotros creemos que las instituciones no deben estar al margen de este proceso y que las instituciones pueden facilitar que tengan lugar estos procesos, evidentemente con las limitaciones legales establecidas y que nos ha permitido aclarar el informe de legalidad de la secretaria. Por estas razones, nosotros vamos a votar a favor de la moción y vamos a proponer, vamos a votar a favor de esa propuesta para que el Pleno del Ayuntamiento de Zalla autorice la difusión de la iniciativa de Guresku Dago. Evidentemente, otra cuestión es la opción que propugne votar cada asociación, cada agrupación, cada grupo político. Desde luego, también creo que podemos adelantar que Zalla Bay, como plataforma independiente, está totalmente a favor de que se declare y de que se celebre esta consulta y animará a que la ciudadanía participe en esta consulta y emita el voto que cada ciudadano o ciudadana estime oportuno. Esa es la postura de este grupo municipal. Irene, Mercedes, vos minuto. Eskerrik asko. Bueno, por aclarar algunas cuestiones, decir que nosotros como formación política EAJ-PNV obviamente también estamos a favor del derecho de autodeterminación y de cualquier movimiento popular que trabaje en pro del mismo. Así se ha venido demostrando en los últimos años. Evidentemente hay gente y personas de AJPNV que están en el seno de la organización Guresku Dago trabajando, y de la misma manera en la comarca se han aprobado con los votos a favor de nuestra formación política las mociones presentadas en otros ayuntamientos. Dicho esto, con el texto específico de esta moción teníamos una pequeña duda con el último párrafo en el que se plantea el compromiso del ayuntamiento. ¿Y por qué teníamos una pequeña duda? Porque nosotros cuando emitimos un voto en esta corporación municipal lo hacemos
para dar cauce a algo que compromete al propio ayuntamiento, que es una institución, no solo a nuestro partido, a nuestro grupo político y a nuestra ideología. En ese sentido, hemos creído responsable, ante las dudas que teníamos por este párrafo que era totalmente diferente a lo que se ha aprobado en otros municipios y precisamente porque el día de la presentación por parte de Gure Eskudago de este movimiento aquí en el municipio, los representantes dijeron que había que dejar al margen a las instituciones, precisamente por eso, que eso es lo que plantearon mis compañeros en la comisión y no otra cosa, precisamente por eso es por lo que nos pareció lo más responsable pedir un informe de legalidad a la secretaria para tener la garantía de que nuestro voto a favor hoy aquí en el Pleno no estaba comprometiendo al Ayuntamiento de Zalla en ninguna cuestión que pudiera ser de dudosa legalidad. Con este informe encima de la mesa, que creo que lo deja bastante claro, nuestro voto obviamente va a ser, como en un principio habíamos pensado, a favor de la moción. Eskerrik asko. Irene Mesedes, perdón, Nela Mesedes. Bueno, eskerrik asko. Batzordean aurreratu genuen moduan, guk ontzat baiezko boto emango dugu. Compartimos plenamente el argumentario que se presenta en la moción, apoyamos la moción, apoyaremos la celebración de la consulta ciudadana y animaremos a la ciudadanía a que participe en ella. Eskerrik asko. Mila esker, beraz, aldeko botoak. Eskerrik asko. Zazpigarren puntua, 2-9-1/2018 expedientea Zallako 2018ko jaietako txosnen sosketa. Séptimo punto de orden del día, expediente 2191/2018, sorteo Txosnas Fiestas Zalla 2018. Bueno, le doy la palabra a Luis Martínez, presidente de la Comisión Informativa de Ciudadanía. Bueno, como todos los años, en el pleno de septiembre procedemos al sorteo de las ubicaciones de las txosnas para las fiestas de Zalla. Leo el informe realizado por los técnicos de Cultura. A fin de plazo, las solicitudes presentadas para la instalación de txosna en las fiestas de Zalla patronales han sido en representación de los siguientes clubs o asociaciones: Zalla Gogasta Asamblada, Sartalde Kultur Elkartea, Kadagua Eskubaloia, Musikadero Musika Elkartea y Bailorak Dantza Taldea, Bidegincha. Una vez revisadas las solicitudes, se considera que todas ellas cumplen los requisitos detallados en la convocatoria correspondiente, publicada en el Boletín de Vizcaya con fecha 22 de agosto de 2018. Y la propuesta es admitir todas las solicitudes y proceder al sorteo para decidir el orden de elección de la ubicación de cada una de ellas con respecto al plano que se adjunta. El plano que os acabo de entregar bueno, marcaría los sitios. Lo que haremos será sacar, como hemos hecho todos los años, sacaremos un nombre, ese primero elegirá un sitio, el segundo elegirá 2 sitios, el tercero 3 sitios, así hasta el sexto. Están los 6 nombres aquí metidos. Primero, Sartalde Kultura Elkartea. Zallako Gazte Asamblada. Musikadero Musika Elkartea. Kadagua Eskubaloia y el sexto y último, y Bailorak Dantza Taldea. Zalantzaren bat, edo zeo zer komentatu gura duzue,
Irene, Nela. Pues es. Eskerrik asko. Gai zerrenda amaitu eskero, orain dagokiona da urgentziazko mozioak aurkeztea. Eta urgentziazko mozio bat aurkeztu gura du gobernu taldeak. Una vez terminado el orden del día, resta votar la urgencia para la inclusión de mociones por urgencia. En ese sentido, el equipo de gobierno sí que ha trasladado a la corporación una cuestión que entendemos debería debatirse por urgencia en este pleno. Paso a justificar la urgencia de esta cuestión. La situación es la siguiente. La ordenanza fiscal de ICIO y de tasas municipales por prestación de servicios regulan una bonificación del 50% en ICIO y en tasas en el caso de que la obra sea declarada de interés municipal por motivos de patrimonio histórico-artístico, siendo el Pleno el órgano competente para dicha declaración. En el expediente 2848/2017 consta una reclamación de la liquidación de ICIO y tasas por la obra de reforma del caserío Gobeo 6, pidiendo que se aplique dicha bonificación. También consta en el expediente documentación sobre el grado de protección de dicho edificio e informa que es un bien de interés cultural con la denominación Palacio de Gobeo. El plazo para contestar a dicha reclamación es de 2 meses y este plazo vence antes de la celebración del próximo pleno ordinario en noviembre. Desde Intervención nos han dado a conocer esta situación tras la celebración de la última comisión informativa de la semana pasada, por todo lo cual urge resolver este expediente y se propone sea declarada la obra de interés municipal, tal y como propone el informe de la arquitecta municipal, porque de otro modo abocamos al vecino al contencioso administrativo, que es la única alternativa que tendría. Ante este expediente y esta cuestión que nos han trasladado desde Intervención, como digo, a finales de la semana pasada, lo que se propone es declarar obra de interés municipal las actuaciones del Palacio de Gobeo merecedoras de licencia por decreto 25 de mayo de 2018 y realizar dicha declaración con efectos retroactivos al 25 de mayo de 2018. Bueno, esa es la explicación de la motivación de la urgencia. Pasamos, por tanto, a emitir la opinión de cada uno de los grupos municipales y votar la urgencia de esta propuesta. Irene, Mercedes. Nosotros vamos a votar a favor de la urgencia. Miesker, Nela, Mercedes. Pues nosotras íbamos a abstenernos en el tema de la urgencia, con independencia de lo que votemos luego. Y paso a decir por qué. A ver, para nosotras no es en sí no es un tema de urgencia. Puede ser un procedimiento demorado, puede ser un procedimiento retrasado y tal vez se podía haber intentado buscar otro tipo de solución. Hemos tenido que hacer un trabajo, pues bueno, importante, porque se ha recibido el expediente a las 11:30 de la mañana. Yo, en mi caso personal, yo salgo de trabajar a las 3, para cuando llego a casa son las 4 y bueno, igual se podía haber emitido una resolución en la que, aduciendo a los problemas que existen en este momento en Intervención y en Secretaría, pues se podía haber emitido, que no lo sé, pues haber emitido una resolución, un decreto de alcaldía por el que se prorrogaba el plazo de prórroga o el plazo de respuesta. No sé, creo que algo hay recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo, que igual podía ser que no. Entonces, como tal, urgencia, para nosotras no es un caso de urgencia. Ahora sí. Luego el voto, la segunda parte, pues bueno, tenemos también nuestro... Bien, yo sin más, entiendo, Sí. La verdad es que desconozco si habría otra forma de tratarlo, porque lo que se nos ha trasladado por parte de los técnicos es que había estas dos opciones. Mientras estas dos opciones hemos elegido la que entendemos que es menos lesiva para el vecino y para el ayuntamiento. Si cabe esa otra posibilidad, si nos hubieran trasladado esa otra posibilidad, la hubiéramos considerado, pero no se ha llegado a considerar. No sé si merece la pena tampoco más debate, sin más. Beraz, urgentziazko botazioa aldeko botoak. Perdona, sí. Bueno, pues que con las explicaciones que ha dicho Teresa de que no había ninguna otra... Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, no, si pues, crees que procede y quieres cambiar el sentido del voto, no hay problema. Voy a cambiar el sentido del voto. Vale. Bueno, ¿prefieres que lo explique? Vale. Como quieras. Si quieres lo explicas, si no me da igual. Vale, pues que bien. Barkatu, Teresa.
plazos de resolución de recurso administrativo no son ampliables. Sí existe la posibilidad de ampliar plazos en el derecho administrativo, pero no estos plazos. Y si no se responde en plazos, se entiende que el silencio administrativo es negativo. Y en este caso, además, desde intervención se exigió un acuerdo plenario para proceder a esta declaración. Sí, entiendo que la limitación es esa, que tenga que ser un acuerdo plenario. Hoy celebramos un pleno, el siguiente es dentro de 2 meses. Y bueno, entiendo que es la limitación administrativa. Por lo tanto, ¿votos a favor de la urgencia? Es que ricasco. Bueno, pasamos, por tanto, a tratar el tema. No tengo mucho más que añadir porque en la motivación de la urgencia prácticamente he explicado todo lo que tenía que explicar. Paso a dar la palabra. Irene Mesedes. Vaya, es que ricasco. Bueno, nosotros vamos a votar también a favor. El expediente que hemos recibido, bueno, pues está el informe de la arquitecta que está bastante detallado y luego también tiene un informe de cultura de Diputación Foral de Vizcaya de Patrimonio que también corrobora la protección del bien calificado con la categoría de conjunto monumental en el Camino de Santiago a su paso por la comunidad autónoma. Con lo cual, nosotros creemos que efectivamente a los propietarios les corresponde la correspondiente bonificación en el ICIO. Y bueno, es que no hay más que ver la fachada y ver el edificio, que obviamente pues se ve que tiene un gran valor. Con lo cual, por nuestra parte, no hay ningún problema y votaremos a favor. Mila esker. Nela Mesedes. Para nosotras esto es un caso claro. Con independencia, vamos, creo que no hacía falta ni haber recurrido a los informes de Diputación ni de Gobierno vasco. Es un elemento que está protegido por las normas subsidiarias del pueblo. Está recogido en las normas subsidiarias de Zalla. Entonces, está clarísimo. Mila esker. Aldeko botoak. Eskerrik asko. Cabe preguntar si hay alguna otra propuesta de moción para su tratamiento fuera del orden del día por urgencia por parte de JPNV. EH Bildu. Eskerrik asko. Pasamos, por tanto, ruegos y preguntas. Primeramente, respondemos a los pendientes del pleno anterior. Comenzamos con las del PNV. Que cuando se incorporen, primera pregunta, que cuando se incorporen las mociones en las comisiones informativas se presenten también en las órdenes del día del Pleno. Se cumplirá lo establecido en el RAUF como hasta ahora. Que se actúe en el barrio de Las Pedrajas, dada la gravedad de la situación. El Grupo Municipal del PNV publicó literalmente que había una situación de gravedad que podría estar afectando la seguridad de edificios y vecinos. Y exigía que se actuara y que adicionalmente se arreglen las tapas de las arquetas. El informe de los técnicos dice que el agua procedente del monte no se dirige directamente a los edificios de viviendas, ni mucho menos impacta con ellos. Se descartan filtraciones del caño por la distancia a los edificios y por la existencia de una cámara previa al forjado de las plantas bajas. Se descartan las escorrentías, afectan de manera alguna a la estabilidad o seguridad del edificio. Las tapas de la arqueta mencionadas pertenecen al pozo séptico de las viviendas y, por lo tanto, son responsabilidad de la propiedad. Ante estos hechos objetivos, el equipo de gobierno quiere hacer constar que seguirá trabajando para ayudar tanto al vecindario de Las Pedrajas como al resto del municipio, pero basando sus actuaciones en certezas y no en suposiciones. La obligación de las y los representantes públicos es tratar con rigor la información e intentar solucionar problemas, no generar titulares sensacionalistas ni provocar alarma social artificialmente. ¿Qué se ha hecho exactamente en Torremendieta? ¿En qué situación se encuentra? Este tema se tratará con mayor extensión en la Junta de Portavoces que se había convocado para el lunes 3 de septiembre y se ha retrasado para mañana, jueves 6. Tras alcanzar un acuerdo con la propiedad del inmueble para suspender los procedimientos iniciados por su parte contra el Ayuntamiento, contra las órdenes de ejecución dictadas para la conservación básica del edificio, se ha gestionado la visita de los técnicos del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, que son los competentes en patrimonio arquitectónico para que emitan un informe pendiente de llegar sobre los elementos históricos del edificio, que deben respetarse de cara a una reforma integral del mismo, que pueden permitir hacer efectivo su uso residencial ya autorizado en las normas subsidiarias vigentes de Zalla.
Además, se han recabado nuevos presupuestos sobre la siguiente actuación a realizar en la cubierta, de forma que se intenten atender los deseos de la familia propietaria que prefiere un vaciado del edificio a la instalación de una cubierta temporal. Se le han realizado a la propiedad 2 propuestas de convenio para resolución amistosa de la situación, pero se encuentra en fase de discusión y, de momento, no han sido aceptadas. Se han recibido de la propiedad su valoración del edificio en 652.343,83 euros. ¿Cuándo se van a autorizar las parcelas del instituto en el sector B3? Este tema también se tratará con mayor extensión en la Junta de Portavoces que se ha retrasado para mañana jueves. Tal y como está publicado en la web, se remitió un escrito formal del Ayuntamiento a la Junta de Concertación del B3, pidiéndoles el precio de la parcela y la fecha cierta de urbanización de la misma. Se ha recibido un informe de valoración de la parcela en 202.000 euros. Se ha contestado verbalmente al Ayuntamiento desde la Junta que hasta el presente mes de septiembre no pueden dar una fecha cierta de urbanización porque están pendientes gestiones con URA, dado que la urbanización de esta parcela está encuadrada en el proyecto de urbanización integral del sector B3, que aún no ha sido presentado para su aprobación ante el Ayuntamiento, por precisar igualmente el visto bueno previo de dicha agencia del Gobierno vasco. Que se inviertan para mejorar las instalaciones y servicios de la residencia según el plan de inversiones establecido. En el año 2016 se estableció este plan con los siguientes compromisos de inversión. Primero, limpieza de cristales exteriores y patios. Segundo, pintura en planta segunda y tercera de pasillos y habitaciones. Y tercero, sustitución de una puerta-balcón en habitación. Esas acciones fueron realizadas ya siguiendo este orden. Las siguientes inversiones, en el caso de la primera, se están realizando desde junio de este año 2018. Primero, se procederá al arreglo o cambio de los armarios de las 36 habitaciones y, segundo, modernización de los 2 ascensores de la firma Orona que tenemos. La adecuación de los ascensores está prevista incluir en los presupuestos de la residencia para el año 2019. En estudio y valoración están también la sustitución de las tuberías de agua caliente sanitaria y la sustitución de las camas actuales de manejo manual por otras de accionamiento eléctrico. ¿Qué se va a hacer con la cena de hermanos maristas bajando por la Costanilla? Se han quitado los volardos y las jardineras. ¿Cuándo se va a solucionar esta situación? Es urgente actuar para proteger a los peatones. La situación se va a restablecer el día 7 de este mes, con la apertura del tráfico de Nuestra Señora del Rosario y la reposición de 2 volardos. Que se saquen las bases desde el Ayuntamiento para crear un concurso oposición para cubrir los puestos de Secretaría e Intervención. Los puestos de Secretaría e Intervención deben ser ocupados por personas con habilitación nacional, siendo el procedimiento para obtener dicha habilitación de competencia exclusivamente estatal. El nombramiento de las personas que ejercen de Secretaría e Interventora, así como todos los procesos pertinentes para la cubrición de las plazas vacantes, son competencia exclusiva de la Diputación Foral. Este equipo de gobierno solicita todos los años a la Diputación que incluya las vacantes de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento, pues nunca han sido cubiertas estas 2 plazas por personas habilitadas. La Diputación no dispone de bolsas de trabajo para cubrir estos puestos interinamente, aunque los nombramientos sean de su competencia, y en su lugar permite acudir a la bolsa de trabajo del IVAP, a la que el Ayuntamiento ha recurrido repetidamente. Y lo seguirá haciendo, pero esta bolsa no nos suministra ninguna candidatura en este momento. Existe un problema estructural en la Administración que el Ayuntamiento no puede resolver, pues no le está permitido repartir habilitaciones nacionales. Este vacío estructural genera el problema coyuntural de ausencia de personas ejerciendo estas labores reservadas a habilitaciones nacionales. El problema coyuntural se ha resuelto temporalmente gestionando la acumulación de la Secretaría e Interventora de Elorrio y Carranza, respectivamente, ya que disponen de habilitación nacional y pueden solucionar los mínimos legales mientras se sigue confiando en los mecanismos establecidos para la cubrición definitiva de las plazas. En este momento, por primera vez en este Ayuntamiento, hay 2 personas con habilitación nacional ejerciendo, aunque sea de forma compartida, la labor de Secretaría e Interventora. Pretender que la mejor solución es dilapidar recursos municipales en procesos de selección complejos con objeto de lograr que tan solo alguien parche la situación ocupando temporalmente e interinamente la plaza es obviar la realidad jurídica y no exigir a cada administración el buen desempeño de sus competencias. Que se pinten las líneas blancas de la carretera que va hacia Aranguren, no se ven bien. Se tiene contemplado y se realizará en cuanto se aglutinen varios trabajos de pintura vial en el municipio, que es como se procede habitualmente.
Que se reparen los desperfectos en el hogar del jubilado y se les ayude en la instalación eléctrica y se les cedan también ordenadores. Los desperfectos del hogar del jubilado ya están reparados. Se han colocado enchufes y tomas de televisión. ¿Cuál es el criterio para decidir qué artículos van en euskera y cuáles no? ¿Quién lo decide y por qué no aparecen en la revista las quejas vecinales respecto a los servicios municipales? El criterio para decidir qué artículos van en euskera y cuáles no es técnico. Es, por tanto, el área de comunicación quien decide qué noticias son las más adecuadas para publicar en euskera o en castellano. Cabe recordar que desde hace un tiempo y con el objetivo de dar pasos en el pro del euskera se decidió que era más efectivo integrar ambos idiomas en la revista Zaya Info, en vez de duplicar todos los contenidos. Dicho esto y siendo conscientes de la realidad lingüística de Zaya, habitualmente se opta por redactar en euskera aquellas noticias que van dirigidas a un público más joven o aquellos textos que por su propio contenido se consideran más adecuado que vayan en euskera. Si bien todos estos artículos incluyen siempre un breve resumen en castellano para aquellas personas que no hablan euskera, al menos de una forma más genérica de que se habla en la noticia. También se hace a la inversa, es decir, todos los artículos escritos en castellano van acompañados de un subtítulo en euskera. Siguiendo este criterio técnico, desde el área de comunicación trabajan para que en todas las secciones haya noticias en euskera. Hay que recordar que para buscar un mayor equilibrio de artículos hay una sección a 2 páginas, las centrales, que van íntegramente en euskera. En cuanto al motivo de que no aparezcan las quejas vecinales respecto a los servicios del ayuntamiento, entendemos que la revista no es el canal adecuado para exponer y gestionar las quejas y sugerencias de la ciudadanía, tanto por las características de esta publicación como por su periodicidad, ya que la revista se edita cada mes o cada 2 meses. Consideramos que hay otros canales de comunicación municipales más ágiles y más apropiados para gestionar este tipo de entradas, que, por otra parte, desde el ayuntamiento siempre se intentan tramitar o responder en la medida de las posibilidades de que nos permiten los medios y los recursos humanos con los que contamos. Que se arregle la carretera que va hacia Ocharan en la zona de la Llana. Ya se ha dado cuenta en el presente pleno dentro del apartado de la dación de cuentas de asuntos de interés municipal de este expediente. Que se cambie la parada de taxi, que se notifique y que se ponga en la revista municipal. La parada de taxi está dando servicio en la nueva ubicación en Vizcaitarra desde el día 9 de agosto. Se notificó previamente y se anunció el cambio en la revista municipal. ¿Cómo está el convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos respecto al PEA? Unido a estos, ¿cómo está la situación de las obras hidráulicas debido al retraso de las mismas? El convenio del Colegio de Ingenieros sigue en vigor y ofrece un marco para la colaboración en el desarrollo de estudios que precisa el ayuntamiento. El plan estratégico de Aranguren sigue siendo un objetivo de este equipo de gobierno, pero a diferencia de cuando se formuló, ahora mismo cuenta con el hándicap de que URA ha manifestado que no tiene previsto financiar las obras hidráulicas de Aranguren hasta el año 2022. Las obras hidráulicas están acumulando retrasos por causas ajenas al ayuntamiento, que ya ha realizado su parte, inversión de 700.000 euros de arribo del velódromo y canalización de saneamiento del polideportivo. El ayuntamiento ha ofrecido a través de sus técnicos su colaboración a URA para intentar actuar sobre las causas que puedan estar provocando estos retrasos y se está a la espera de que en la Comisión Mixta de Obras se precisen por la citada agencia del Gobierno vasco los pasos que se vayan a dar. Solicitud de expediente completo de las obras de la Avenida Trabajadores. El expediente está a su plena disposición. Solicitud del convenio de extensión y el convenio de cesión de uso del Zaya. El campo de hierba natural del Polideportivo Municipal se utiliza por decisión del Zaya Union Club. Un día de cada 15 para jugar los partidos del equipo Senior A. El campo de hierba artificial se utiliza a diario por 20 equipos del Zaya Union Club y el Atlético Aranguren. Las condiciones en las que se entrenan estos equipos no son las adecuadas, por lo que la intención del equipo de gobierno era invertir 400.000 euros en la remodelación del campo de hierba natural y hacerlo durante el verano de 2018, respetando los tiempos que precisó la directiva del club para mantener reuniones, asambleas, consultas a los socios, etc. La falta de unanimidad entre los socios y el propio cambio de directiva ha hecho que se consuma este tiempo y que no tengamos la obra terminada hoy en día, como siempre hemos deseado. En conversaciones con la nueva directiva comprobamos que ahora sí hay acuerdo en cuanto a la necesidad de cambiar a hierba artificial de última generación el citado campo y por ello
Seguimos trabajando en el proyecto que incluirá también la ampliación y mejora de la zona ajardinada de la piscina exterior, aspecto necesario para las obras de Ura. Tanto a la anterior como a la actual directiva se les ha ofrecido firmar un convenio de extinción del mutuo acuerdo de usufructo, con objeto de agilizar los trámites administrativos. La masa social del club votó mayoritariamente a favor de firmar este acuerdo, pero la directiva decidió no firmarlo. Los servicios municipales redactan un informe técnico jurídico que dice qué puede hacerse y qué no en cuanto a la cesión en exclusividad de este bien público. Concretamente dice: el usufructo gratuito y a perpetuidad del campo de fútbol es nulo de pleno derecho. Hay que incoar el expediente para declararlo así formalmente, pero pueden anularse los efectos de tal acuerdo e iniciarse la licitación y las obras durante este mismo año. En resumen, la postura del equipo de gobierno es que, siendo el suelo y las instalaciones inversión y mantenimiento de dinero público, el ayuntamiento debe velar por optimizar su uso para beneficiar el mayor número de vecinos de Zalla y el mayor tiempo posible aspectos que no se cumplen con el uso actual, un partido cada 15 días por un solo equipo. Esperamos poder tener listo en el primer trimestre del 2019 la ansiada nueva infraestructura. Solicitud del expediente de la contratación del administrativo, informe de legalidad de secretaría por este procedimiento que era de ayudante de archivo y bibliotecas. Se ha mandado ya informe, se ha mandado el informe jurídico por correo. Solicitud del expediente del decreto 363/18. Se ha dado también acceso al expediente. ¿Por qué no se ha dado cuenta en el Pleno sobre el decreto 1287/2017 en el que se remite al juzgado una documentación respecto a daños en bienes de valor histórico? Nos ha mandado un correo con el número de decreto. Se te mandará. Que no se limite el tiempo de ruegos y preguntas en el Pleno. Se limita porque es un sinsentido que, como ha sucedido en muchos plenos, consuma más tiempo el apartado de ruegos y preguntas que todo el debate y resolución de los asuntos del orden del día del Pleno, siendo el objetivo el simple enunciado de ruegos y preguntas a trasladar al equipo de gobierno. Entendemos que 2 minutos por cada ruego o pregunta es más que razonable. Y no hay más porque en el otro Pleno no estuvo Nela, no hay ninguno más. Eskerrik asko. Eskaria, eta galdera, ruegos y preguntas. Irene, mesedes. Bai, eskerrik asko. Bueno, tendría alguna repregunta respecto a lo que me acaba de responder. Por ir rápido, cuando solicitábamos copia de los estudios, informes y actuaciones que se han realizado respecto al convenio del Colegio de Ingenieros, no se nos ha dado nada. Así que solicitaríamos que lo antes posible se nos den copia de esto, porque era parte de la solicitud número 13 del pasado pleno. También respecto a las obras hidráulicas, realmente no se nos ha dado ninguna explicación. Se nos dice que es por cuestiones ajenas al ayuntamiento, pero que va a haber una comisión mixta, que obviamente es una comisión mixta entre ayuntamiento y Ura, en la que se van a definir un poco entendido los pasos a dar. Bueno, pues nosotros, nuestra administración es el ayuntamiento, independientemente de que haya una parte que se haya ocupado exclusivamente el ayuntamiento, que es la gestión de los terrenos, las obras, aunque las haga el Gobierno, nosotros creemos que el Ayuntamiento tiene que dar una explicación a este Pleno de los retrasos. No digo que la responsabilidad sea del Ayuntamiento, y yo no sé de quién es la responsabilidad, pero lo que sí queremos es la información de qué es lo que está pasando y cuáles son las causas de ese retraso, en aras a la transparencia y a la información pública. Hemos solicitado el expediente, en este pleno también solicitábamos el expediente de las obras de Avenida de los Trabajadores en Aranguren.
Si no estoy muy equivocada y lo he consultado con mis compañeros, no se nos ha dado acceso a este expediente. Y pedíamos también la copia de las alegaciones, si es que las hubiera, presentadas por los vecinos o vecinas. No se nos ha dado nada de esto. Han pasado 2 meses. Hoy se supone que se nos tenía que responder y tampoco se nos ha respondido. Y no hemos recibido ninguna clave para poder entrar a ningún expediente. Pedíamos también que se nos facilitaran todos los expedientes que teníamos retrasados a fecha de 5 de julio, que era el pleno ordinario de julio, y bueno, hay algunos que todavía presentados antes del 5 de julio no tenemos ni contestación ni acceso a expedientes. También entre los ruegos de hoy yo tenía también un recordatorio al equipo de gobierno que hay que responder en 5 días y en algunos llevábamos meses de retraso. Creemos que esto es cercenar el derecho de información de los concejales y exigimos nuevamente que se cumpla con ese derecho de información, que se dé las solicitudes de documentación y de información que pedimos, pues si no es en los 5 días, pues hombre, que no sea en más de una semana o 15 días. Sí, ¿me permites contestar a esas 4 repreguntas muy brevemente? Me gustaría continuar. Yo no sé si se puede hacer así una interrupción, o ya sé que eres el presidente de la corporación y organizas los debates, pero claro, esto de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. ¿No quieres que te conteste? Prefiero que lo hagas al final. Ningún problema. Respecto al convenio de extinción del campo de fútbol, veo que se nos ha dado la copia ahora, pero también solicitábamos la copia del convenio de cesión de uso, porque anteriormente se había hecho referencia a ese convenio de cesión de uso en una respuesta de un pleno anterior. Entonces, no sé si existe o no, pero si existe, solicitamos también la copia. Y voy a los ruegos y preguntas que tenía preparados para hoy. La primera es cuándo se tiene previsto abrir la calle de Nuestra Señora del Rosario y cómo se va a direccionar el paso de camiones y autobuses por el municipio una vez que se abra esta carretera, o por la Costanilla o por el ambulatorio y colegio. Solicitamos que se recorte el seto que está en la margen izquierda de la carretera que va a San Pedro, sobre todo en el inicio, para dar visibilidad a los coches que salen de la zona de Artevizcarra, donde están todos los aparcamientos en el lateral del ayuntamiento y que giran a la izquierda. El seto que está, para entendernos, frente al bar de David, porque justo los que giran a la izquierda ahí, en ese punto, pues no se ve, dificulta mucho la visibilidad de los que vienen de San Pedro. No digo que se quite el seto, pero que sí que se recorte, porque en los últimos años ha crecido y la verdad que dificulta mucho la visibilidad. En la nueva calle peatonal Luis S., en el tramo más cercano al ayuntamiento, los lugares donde están plantados los árboles tienen un remate bastante peligroso para los peatones. Hay mucho desnivel entre la acera y la tierra. En principio no tendría por qué entorpecer el paso de los peatones solamente por el paso por esa calle, pero toda vez que se utiliza esa calle para hacer eventos y ferias municipales, solicitamos que se arregle ese remate, que se forre o que se elimine esa peligrosidad. No sé cuál va a ser la solución técnica, yo no la tengo, pero el desnivel es muy grande y está peligroso porque se puede caer una persona ahí. Solicitamos la ejecución del presupuesto a fecha de hoy, 5 de septiembre, desglosado por partidas y detallando la fase de disposición del dinero en que se encuentra cada partida económica. Queremos saber cómo está el expediente del frontón. Solicitamos en su momento por escrito que se abrieran los expedientes correspondientes para reclamar tanto a la dirección de obra como al arquitecto lo que correspondiera, puesto que el informe jurídico abría esa vía, el informe jurídico del asesor jurídico del alcalde o del ayuntamiento, expresamente abría esa vía cuando se aprobó aquí el acuerdo para cerrar
el contencioso administrativo que se tenía con la otra parte, que era la parte de la empresa que había ejecutado la obra, pero claro, que quedan por reclamar por parte del ayuntamiento la dirección de obra y el arquitecto. Nosotros solicitamos que se abriera ese expediente. Se nos dijo que se había abierto, pero no sabemos nada más de cómo está. Queremos saber si se ha iniciado esa reclamación en una vía privada o civil o se ha reclamado por una vía judicial y cómo está esa reclamación. Hemos planteado por escrito en el pleno anterior y se nos ha contestado hoy que no se va a tomar cartas en el asunto en relación al asunto del barrio de Las Pedrajas. Decir que nosotros cuando hacemos un pleno o un ruego, una solicitud o hacemos una publicación por parte de nuestro partido de los ruegos, solicitudes o cuestiones que traemos a este ayuntamiento, desde luego no lo hacemos con ningún espíritu sensacionalista. Si nosotros lo hacemos con espíritu sensacionalista, habría que ver con qué espíritu lo hace Zaya Bay, porque Zaya Bay hace sus publicaciones en su propio partido político y nadie hemos protestado por ello. Aquí cada uno tiene derecho a hacer los planteamientos que quiera y que estime oportuno si lo hace con respeto. Y nosotros insistimos y estamos convencidos de que ahí hay una problemática. Y lo que está claro es que el ayuntamiento, gobernando Zaya Bay, tapó la salida de aguas físicamente con hormigón o con masa o con lo que sea. Se hizo el acto físico de tapar la salida de aguas. Y eso es un dato objetivo. Por lo tanto, exigimos al ayuntamiento que haga una canalización de las aguas pluviales como es debido, porque eso no es canalización de las aguas pluviales. Nosotros creemos, es nuestra opinión y la de parte de los vecinos de ese edificio, que esa tapada de ese canal hace que las aguas se filtren por debajo y esté afectando la estructura del edificio. Eso puede ser discutible o no, pero nosotros creemos que sí y seguimos insistiendo que se tiene que actuar. Y lo que pedimos es un informe técnico de la arquitecta municipal, que es la técnico competente de este ayuntamiento, para hacer una valoración de la situación y de las posibles afecciones y de la actuación que tiene que tener el ayuntamiento. Solicitamos que en los plenos, además de la videoacta, se recoge también en un acta amplia y se publiquen en ese acta los acuerdos, los debates y las intervenciones de los grupos, porque a nuestro juicio se están vulnerando los derechos de las personas sordas y con problemas de audición que no tienen ninguna forma pública de acceder a lo ocurrido en los plenos. Solicitamos el acceso al expediente de diligencias previas 140-2017 de daños en bienes de valor histórico-cultural. Esto es lo correspondiente al decreto, que no tengo inconveniente que se me responda posteriormente porque parece ser que ha habido una confusión con el número del decreto. Pero el decreto es el que nosotros aportábamos, el número del decreto que nosotros aportábamos en los ruegos que pasamos para incorporar al acta es el correcto y las diligencias previas que se recogen en ese decreto son las 140/17 que queremos pues ver todo lo actuado que tenga el ayuntamiento. Queremos que se nos informe cómo está el asunto del campo de fútbol. Se nos ha dicho aquí algo ya, pero sí querríamos también tener acceso al expediente completo. Ahora se nos han aportado también 2 documentos. Si falta el convenio de cesión, pues nos gustaría tenerlo también. Y bueno, pues queríamos saber qué era lo que pretende exactamente hacer el ayuntamiento y cuándo. Hemos entendido que pretende hacer el campo de fútbol de hierba artificial y que pretende hacerlo en el primer trimestre, ¿no?, del año 2019. Pero bueno, en cualquier caso, si hay más detalle de actuaciones, pues nos gustaría conocerlo. Habíamos solicitado en repetidas ocasiones informe de legalidad respecto a la cubrición de una plaza de administrativo, cambiando la de ayudante de archivo que estaba en la RPT, y se nos ha facilitado ayer, creo recordar, un informe firmado, pero ese informe, dice la secretaria interina,
pero no sabemos quién es la secretaria interina en esa fecha porque no firma con nombres y apellidos. Creo que para esa fecha, que es 25 de mayo, ya estaba instaurada en este ayuntamiento la firma electrónica de los documentos y hasta este momento los informes que hemos recibido, tanto de intervención como de secretaría, todos los informes de legalidad han venido con una firma con nombres y apellidos de la secretaria o interventor o interventora que lo estaba emitiendo y, o en su caso con firma electrónica. Entonces no entendemos por qué ese documento nos viene sin firma electrónica y queremos, pues hombre, que se nos diga al menos quién es la secretaria que da fe de ese informe de legalidad, porque lo vamos a estudiar con más calma. Tenemos algunas dudas respecto a lo que dice. Solicitamos urgentemente que se nos responda y se nos dé, bueno, esto lo he dicho antes, toda la documentación que tenemos solicitada y todos los escritos que hemos pedido y que no se nos han respondido, así como lo que ha quedado pendiente todavía de los ruegos y preguntas del Pleno de julio. Respecto al decreto 886/18 y 844/18 de contratación de personal, queremos saber cuál ha sido exactamente el procedimiento de contratación y cómo se han hecho estas contrataciones. En el decreto 754/18 se propone contratar el alquiler de unas máquinas, fotocopiadoras, creo recordar. La fecha del decreto es 21 de junio del 2018 y, sin embargo, el plazo del contrato se retrotrae a marzo del 2018. Queremos preguntar si esto es posible. Yo no sé si es posible adjudicar un contrato en una fecha con efectos retroactivos a tiempo anterior. Y queremos saber si efectivamente las fotocopiadoras o las máquinas estaban aquí desde marzo y es en junio cuando se adjudica. No sé si estoy en lo cierto o no, porque el documento es un poco confuso, pero bueno, he dicho la referencia del documento, o sea que queremos que se nos aclare esto. En el decreto 779/18 se aprueba la contratación de una obra de reparaciones por 14.000 euros de asfaltado. Queremos saber de qué se trata, quién es el adjudicatario, porque el decreto no dice nada. Y queremos saber también si los decretos de adjudicación no tienen que recoger cuál es el adjudicatario y cuál es el objeto del contrato, porque en este caso solo dice que es una obra de asfaltado y el importe, pero no dice nada más. En el decreto 722/18 se contrata un estudio del estado de un cedro y queremos saber qué se pretende hacer exactamente, cuál es la problemática que tiene el cedro y a quién se ha adjudicado, porque tampoco lo dice el decreto. Respecto a las obras urgentes en el desprendimiento de la carretera Ocharan, que se ha dado cuenta aquí del procedimiento de urgencia, nuestro grupo en el pleno del 5 de julio del 2018 ya se solicitó que se actuara urgentemente. Sin embargo, la carretera se cae el 17 de agosto, un mes y medio después, y se adjudican unas obras por urgencia el 27 de agosto, después de que mi compañero Juan Reurquijo llamara al ayuntamiento el día 24 de agosto para preguntar a ver qué pasaba con esto, porque no se veía ninguna actuación y la carretera se había ya caído. Queremos saber por qué no se actúa antes de que se haga el desprendimiento por procedimiento de urgencia, porque también podía haberse actuado antes por procedimiento de urgencia. Al día siguiente del pleno en el que nosotros solicitamos que se actúe, hay una fecha de salida firmada por el alcalde a URA para que emita un informe respecto a la actuación, respecto a qué es lo que hay que hacer, y URA contesta a mediados 20 y poco de julio. Entre esta fecha y el 17 de agosto todavía hay casi 20 días o 20 y tantos días que creemos que se podía haber actuado por el procedimiento de urgencia y, sin embargo, no se hace. Se hace después de que se derrumba la carretera y se ve ya pues, el problema. Respecto al decreto 879/18 de modificación de créditos del presupuesto de 2018 en la habilitación de créditos número 2/2018,
queremos saber por qué no se da cuenta en un pleno expresamente, porque si no estamos equivocados no se ha dado cuenta de esto en ningún pleno. Respecto al decreto 932/18, la skatepark en la Plaza de Euskadi, se hace con fecha 27 de julio del 2018 una nueva adjudicación para el proyecto y dirección de la construcción de la skatepark en la Plaza de Euskadi, por importe de casi 5.000 euros con el IVA. Queremos saber por qué hay que redactar un nuevo proyecto si no vale con el anterior. ¿Y qué pasa con el anterior? Que costó un dinero, obviamente. Nosotros en un pleno también preguntamos a ver si había tenido un sobrecosto y se nos dijo que no. Entonces, no entendemos. Queremos saber también a quién se ha adjudicado este proyecto, porque tampoco lo hice, y qué tipo de proyecto es el que se va a hacer. Respecto al ruego 18, que es del decreto 964/2018, el asunto es trabajos extraordinarios de jardinería, se adjudican en fecha 27 de agosto del 2018 la contratación de unos servicios extraordinarios de jardinería por importe de 3.000 euros y queremos saber que se justificará, dice, mediante facturas. Queremos saber para qué es estos trabajos extraordinarios y por qué no se ha previsto en la adjudicación de los trabajos de jardinería estos trabajos, porque creo recordar que había un colchón para trabajos extraordinarios, actuaciones imprevistas, etc. Y queremos copia del informe al que se hace mención en este decreto, pero que no lo tenemos, de la necesidad de estos trabajos. Y queremos saber si si tiene amparo legal el hecho de que se haya adjudicado un contrato a través de un procedimiento abierto recientemente en este sentido, en los trabajos de jardinería del municipio, y posteriormente pues, se haga una adjudicación extraordinaria además. Y último ruego es que lo hicimos también en plenos anteriores y he visto que tampoco se ha hecho hoy por parte del alcalde presidente. Nosotros creemos que la normativa, la ley, dice que el alcalde presidente tiene que hacer un breve resumen de los decretos en cada pleno ordinario, de los decretos que se hayan emitido entre pleno ordinario y pleno ordinario. Y aquí lo que se hace es el enunciado del orden del día de se da cuenta de los decretos desde tal número hasta tal número, pasa un segundo de silencio y se pasa al siguiente punto del orden del día. Como no se nos permite hacer preguntas en ese punto del orden del día y las tenemos que hacer en ruegos y preguntas, y tampoco se da esa breve explicación de los decretos, pues es que no sé qué sentido tiene ese punto. Nosotros creemos que se debe dar esa breve explicación y solicitamos pues ese asesoramiento a la secretaria para que, si es así, si estamos en lo cierto, si no, pues volveremos a hacer, se hará lo que se hace hasta ahora. Pero bueno, creemos que lo que tiene que hacer en el próximo pleno el alcalde es hacer un breve resumen de los decretos y solicitamos que se haga. Y nada más, es que ricasco. Mila esker. No sé si hace falta un estudio más concienzudo y si hace falta, pues esperamos a que se haga ese estudio, pero yo pues, bueno, tomo el guante y lanzo esta pregunta. Hoy se ha dado cuenta de 700 decretos, desde el 271 hasta el 975. ¿Estoy obligado a dar una breve explicación en el pleno de 700 decretos? Estoy hablando yo, estoy usando mi turno. Yo, por favor, Irene, hay algunas cosas que sí tengo que hacer. Una es moderar el debate. Estoy haciendo uso de la palabra, no puedes interrumpirme. Y estoy haciendo una pregunta a la secretaria. No pretendo que me contestes inmediatamente, si tienes que consultarlo. Lo consultas, Teresa, y nos lo dices, por favor. Nela Mesedes. Barkatu. Ez dio zure entzungo Ireneri? Ze lehen esan duzu... Es. No, vale. Bueno, a ver. En la comisión de Antolakuntza del día 28 de junio
como no iba a estar presente en el pleno ordinario de julio, hice 3 peticiones o 3 preguntas. Por parte de la presidenta de la comisión, pues se me informó que se iban a contestar, que se iban a contestar en pleno, que se iba a dar información en pleno. Del visionado del pleno, pues no he obtenido ninguna respuesta que me convenga, pues que me parezca bien. Solicitamos una entrega del informe que se había encargado a Cuatro Cases Pereira sobre la RPT. No sé si se ha terminado el informe, si se ha recibido y en qué momento está ese proceso. Si se ha recibido el informe, queremos una copia. Preguntamos si este equipo de gobierno tenía prevista publicación de oferta pública de empleo 2017-2018. Vemos con envidia cómo municipios cercanos y municipios incluso más pequeños están publicando pues, ofertas de empleo público. Una vez que permite que con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de España del año 17 se permite hacer convocatoria de OPEs. En este ayuntamiento se podrían sacar casi hasta 20 plazas. Estamos temerosas de que si corren los plazos, puesto que hay 3 años para poder hacer estos procedimientos, se pueda perder esta oportunidad. Hacíamos también la pregunta de si estaba prevista la realización de OPE para cubrir la plaza de intervención y secretaría. Esa misma pregunta parece ser que hizo la portavoz de Nacionalistas Vascos en pleno y se le ha contestado. Agradeciendo infinitamente el esfuerzo que están realizando la interventora y la secretaria en acumulación, agradeciéndolo infinitamente, nosotras no compartimos el criterio del equipo de gobierno. Nosotras abogamos porque se haga una OPE y que se cubra de manera interina, a tiempo completo, las necesidades de secretaría y de intervención de este ayuntamiento. Lo permite la ley y no hay ninguna obligación de que sean cubiertas las plazas por habilitados nacionales. Es más, la experiencia nos ha demostrado que ninguna persona con habilitación nacional durante 4 convocatorias ha solicitado el trabajo de este ayuntamiento. En ese sentido, ni el perfil ha sido la pega, que era una de las cosas que se decía. Entonces, no sé, tal vez igual hay que proponer y proponemos al equipo de gobierno primero pues que haga una petición a Diputación para que valore el puesto de secretaría. Igual hay que valorarlo y igual le corresponde otro nivel o otra, no sé, que igual pueda ser más alentador pues para que, no sé, las personas participen. Y vuelvo a repetir, agradeciendo infinitamente el trabajo y el esfuerzo realizado por la interventora y por la secretaria en acumulación, nosotros no compartimos el criterio del equipo de gobierno. Pensamos que sería, desde luego, una persona interina a tiempo completo para nuestro pueblo y nuestro ayuntamiento, pues sería, bueno, no sé si mejor o qué, pero bueno, por lo menos la tendríamos a jornada completa. Y para todas las cuestiones. Vuelvo a decir, Teresa, agradeciendo infinitamente el esfuerzo realizado. Solicitamos la ejecución presupuestaria y también solicitamos que se dé cuenta al Pleno de la evolución del plan de inversiones. O sea, esta solicitud es una solicitud que hacemos de manera pues, constante, cada 6 meses. Y bueno, rogamos que se elabore un reglamento de ordenanza en donde se recoja pues bueno, las declaraciones de obra de interés municipal. Hace más o menos un año tuvimos una solicitud también para declarar una obra de interés municipal. Aquel procedimiento fueron no sé cuántas comisiones, un pleno extraordinario, anulación de acuerdo plenario. Entonces, bueno, pensamos que sería bueno que se hiciera una ordenanza o un reglamento que bueno, sirviera
para ordenar este asunto. Pensamos que facilitaría el trabajo administrativo y además también facilitaría el procedimiento a la ciudadanía que quiere acceder a estas bonificaciones. Y no traía nada más. Eskerrik asko. Mila esker. Amaitu txat, bengo dugu gaurko saioa.